Reporte 100. Este miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de Pablo Gómez, en la conferencia del presidente López Obrador, informó que la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad ha recibido 96.740.000 pesos de la Embajada de Estados Unidos. Destacó Pablo Gómez que la asociación fue creada desde 2015 y, sin embargo, Estados Unidos comenzó con aportaciones a partir de la presente administración y cuando Morena tiene mayoría en el Congreso. Adicionalmente, reportó 13.017.000 pesos desde cuentas privadas de Estados Unidos. También 2 envíos desde Reino Unido por 2.040.000 pesos. El funcionario también reportó que en México diversas empresas han aportado 299.029.000 pesos, entre ellas Grupo PISA, Grupo México, Alsea, Soriana, Fundación Antonio Chedraui, Fundación Calus, American Express, Banco Nacional de México, entre otras. De personas físicas ha recibido 39 millones, entre ellos los empresarios Claudio González Laporte y Alejandro Ramírez. En total, la organización fundada por el empresario Claudio X González ha recibido desde su fundación a 2024 502.582.000 pesos. Además, dio a conocer Pablo Gómez y el presidente ahí presente, pues la nómina, los pagos, los proveedores, los sueldos que reciben los colaboradores de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el presidente dijo que enviaría una carta diplomática a Estados Unidos quejándose por el financiamiento que Estados Unidos da a esta organización. Bueno, esa es la versión del gobierno. Leonardo Núñez es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de poder estar aquí en tu espacio y con tu auditorio. ¿Es dinero ilegal que menciona Pablo Gómez? Mira, creo que la respuesta es muy clara y contundente. De ninguna manera se trata de financiamiento ilegal. Y además agregaría una cuestión todavía más importante. Esta no es información opaca, no es información que se estuviera escondiendo, porque en la mañanera lo que se presentó fue una especie de resultado de una investigación que había llevado a cabo, digamos, el gobierno para revelar las finanzas secretas de Mexicanos contra la Corrupción, cuando en realidad lo que está sucediendo aquí es un delito de una naturaleza muy grave, porque Mexicanos, como cualquier otra donataria autorizada, está obligada a presentar su declaración de transparencia, y nosotros hemos cumplido puntualmente desde nuestra fundación el informar a la autoridad fiscal todos y cada uno de nuestros movimientos al peso y al centavo. Si la autoridad pudo dar, digamos, este detalle específico de cuánto hemos cobrado como trabajadores, cuánto nos han donado personas individuales, no solamente se habló del resto, se habló de cuánto nos daba nombres específicos, fulano, sutano y mengano, lo cual es una clara violación a la ley, porque no es que esa información fuera oculta, no es que esa información no estuviera reportada, sino que todo lo contrario, esa información se le entrega puntualmente al gobierno e incluso existe una versión pública de esa información. Si uno consulta la página del SAT, estos números que el presidente trata de mostrar como una gran revelación, ahí han estado a la luz pública desde que nosotros existimos como organización, y creo que también hay una prueba contundente. Si hubiera algo ilegal o si hubiera incluso problemas con nuestra contabilidad, no habríamos sobrevivido al sexenio de Enrique Peña Nieto, que trató de aniquilarnos cuando identificamos los principales casos de corrupción de su administración, y no estaríamos aquí al final de ese sexenio una vez más siendo mencionados por el presidente en un modus operandi que también ya es bastante típico, pero no por eso menos preocupante. Hasta antes del día de ayer iban 265 ocasiones en las que nuestra organización había sido atacada directamente desde las conferencias matutinas, lo cual pues es un reflejo de la incomodidad que le genera al poder el revelar casos de corrupción, porque lo que hicimos para el sexenio de Peña Nieto es lo que seguimos haciendo en esta administración, al punto que dentro del primer año de gobierno de la administración de López Obrador empezamos a identificar las primeras irregularidades de Segalmex, el caso más grande de corrupción de este sexenio, y muchos otros que han sido cubiertos por el halo de impunidad. Entonces, digamos que ese primer elemento, ¿no?, de este financiamiento es ilegal, este financiamiento es opaco, esto es al margen de la ley, es profundamente falso, ¿no?, y solamente
es parte de este golpeteo para utilizar las palabras del presidente, no de cuando la calumnia no mancha tinta. Sí. Pero a pesar de ello, pues claramente nuestras finanzas y la forma en la que hemos operado siempre ha sido con estricto apego a derecho, porque pues sería lo más irresponsable cuestionar el Estado de Derecho en México, incumpliendo nosotros con las normatividades de transparencia, de fiscalización y demás aplicables. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la embajada? Mira, creo que no se trata de la embajada y sí. Otra vez este no es un tema ni siquiera que se haya escondido. De 2018 a 2023, México recibe fondos de financiamiento internacional desde hace muchos años de USAID, de esta agencia de financiamiento. Y para explicarte muy rápido cómo funciona a ti y a tu auditorio, lo que sucede es que hay fondos de cooperación que están a disposición de organizaciones, del gobierno, de universidades y de empresas para investigaciones que son propuestas por los propios investigadores y que son cofinanciadas por estas agencias de cooperación. Y tan no hay un problema, creo que es interesante que el gobierno nos dice, por recibir este financiamiento son traidores a la patria, ¿no? Básicamente es el argumento que se está haciendo cuando esas agencias de cooperación de Estados Unidos han entregado al gobierno de México, no a las organizaciones de la sociedad civil, al gobierno, 11.435 millones de pesos entre 2019 y 2024, que representa el 42% de toda la ayuda que se ha dado. A las organizaciones de la sociedad civil se les ha dado 4.473 millones, una cuarta parte de eso, que representa el 16%. Y lo que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en todo ese periodo representa el 0.28% de esos recursos que han sido siempre públicos, han sido siempre transparentes, han sido siempre apegados a la ley y, creo que lo más importante de todos, esos recursos siempre han estado atados a que no puede haber ningún tipo de injerencia político-electoral, precisamente para evitar esta clase de descalificaciones, ¿no? Y entonces a esos recursos accede el gobierno mexicano, el ejército es una de las principales instituciones que recibe estos recursos, junto con otras instituciones de seguridad, fiscalía, en fin, diferentes instituciones del gobierno, justo porque se trata de recursos para la investigación y que además de todo, y eso también es importante, el presidente trata de hacer pasar como que esos recursos influyeron en que nosotros participáramos en las elecciones. Y aquí hay otro punto importante, esos recursos dejaron de llegar en diciembre de 2023. Ahí concluyó nuestro proceso de colaboración con los proyectos que nosotros habíamos presentado y que habíamos decidido realizar, justamente para evitar también cualquier tipo de suspicacia, ¿no? Y a pesar de eso, pues el presidente sigue tergiversando esta información, un poco lo mismo como sucede con el caso de tratar de hacer creer a la gente que Claudio X González, a pesar de que trabajó en esta organización entre 2016 y 2020, tiene 4 años que no forma parte de ninguno de los cuerpos, de ninguna parte del proceso de decisión de la organización, porque él ha decidido tomar un camino diferente al nuestro. Nosotros somos sociedad civil, nosotros no tenemos un interés político electoral, nuestra misión es investigar al poder sin importar quién sea, justamente sin entrar en la competencia político-electoral. Sí, Claudio X González entonces tiene 4 años fuera de la organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Quién dirige ahorita Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Hoy nuestra presidenta no es la doctora María Amparo Casar, y creo que también es muy sintomático de qué es lo que estaba pasando. El presidente ha insistido en tratar de decir que Claudio es el presidente, y hasta épocas muy recientes, cuando el presidente volcó toda la andanada para tratar de desprestigiar a la doctora María Amparo Casar por diferentes cuestiones de una bajeza bastante preocupante, pero también tratando de utilizar los recursos del Estado para amedrentar a los ciudadanos. Pero esto sucedió entonces desde junio de 2020. Sí. ¿No? Y también una de las mentiras que se repitieron en la mañanera fue Claudio X González es el apoderado legal de esta organización. Pues no, en el segundo inmediato posterior a que él decidió salir de la organización, y se hicieron todos los cambios precisamente para separar estas relaciones y otra vez evitar estas suspicacias, ¿no? Porque como dice el dicho, no, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta, y justamente si algo hemos hecho nosotros es tratar de ser muy transparentes, muy precisos y muy claros con cómo funciona la organización. Y hoy el único ente que decide cómo se investiga, qué se investiga y qué se hace somos los directores de la organización y la presidencia, que es pues la doctora María Amparo Casar. Sí, Leonardo, ¿cuántos años tiene Mexicanos contra la Corrupción?
Nosotros fuimos fundados legalmente desde 2015 sí. y empezamos nuestras operaciones en 2016. Y creo sí. que también aquí hay un último detalle de un argumento tramposo que tratan de decir el gobierno. Tratan de hacer creer que los recursos fueron para golpetear a su gobierno porque llegó desde 2018, cuando precisamente no pudimos acceder a esos recursos antes, porque antes teníamos que mostrar que teníamos una capacidad probada, ¿no? Y en esos primeros 2 años de existencia de la organización es cuando realizamos investigaciones tan importantes como la estafa maestra, como las revelaciones de la corrupción de Odebrecht y Pemex, como las irregularidades con las empresas fantasma de Javier Duarte, y hasta que digamos que probamos que teníamos una planta aprobada de periodistas profesionales, de investigadores profesionales, es que pudimos acceder a esos recursos mostrando pues nuestra capacidad. Y otra vez, fue un proyecto que funcionó durante 2018-2023, concluyó y pues solamente representó una fracción de nuestras finanzas, que otra vez son finanzas que siempre puntualmente se reportaban a la autoridad y a la sociedad. El caso más emblemático de corrupción que descubre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Enrique Peña Nieto es el caso de la estafa maestra. Así es. Creo que es uno de los casos más importantes, sí. que no solamente nos habla de los mecanismos del pasado, sino también de lo que está sucediendo actualmente, porque en la estafa maestra hubo 86 personas involucradas que en este escándalo que estamos viendo en el sexenio, y hoy solamente se han procesado a 3. ¿No? Claro. Y creo que eso también nos habla de cómo la corrupción y la impunidad son un mal que no se ha terminado y que precisamente por ello requieren instituciones independientes al gobierno que estén siempre marcando la línea, porque el que fue el más grande del sexenio de Peña Nieto, la estafa maestra, fue por alrededor de 7,000 millones de pesos. El de la siguiente administración de López Obrador, que fue Segalmex, hasta el momento llevamos un conteo del doble, al menos 15,000 millones de pesos se han extraviado en esta institución que estaba dedicada a la alimentación y a llevar y a la nutrición de las personas con mayor vulnerabilidad en México. El caso Segalmex es el caso más fuerte de corrupción revelado por Mexicanos contra la Corrupción en esta administración. Si sumamos todas las corrupciones que han revelado en Mexicanos contra la Corrupción, tanto de la administración de Peña como la de López Obrador, ¿de cuánto daño patrimonial estamos hablando, Leonardo? Ya ahí nos sumaste ya 7,000, 8,000 millones de pesos de la estafa maestra, más 14, 15,000 millones de Segalmex, más los otros casos que también han documentado. Claro, creo que aquí también es importante en los 8 años que llevamos como organización, hemos dado a conocer más de 1,200 investigaciones. Sí. Y en cada una de ellas siempre ha habido documentos y evidencias que muestran qué es lo que ha sucedido, y en algunos casos ha sido posible identificar puntualmente cuánto dinero ha desaparecido, en otros desafortunadamente no. Hasta el momento, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Tablero de la Impunidad, en el cual identificamos los casos más grandes que se han documentado en el sexenio pasado y en total tenemos alrededor de una pérdida de 200,000 millones de pesos. Híjole. No, otra vez, son estimados, pero nos dan una imagen de cuánto dinero puede faltar. Tan solo en la Auditoría Superior de la Federación, que es un dato diferente pero parecido, en este sexenio hay 251,000 millones de pesos desaparecidos, que eso, nada más por tratar de darle una comparación a la audiencia de qué tamaño es eso, eso es 200 veces el presupuesto del INRI, ¿no? Una institución que se hace tratar de creer que es muy costosa. Aquí tenemos en dinero perdido en casos de corrupción identificados por la auditoría más de 200 veces esa cantidad de recursos. Sí. El presidente no entiende o no le quiere entender a la forma en como opera y se administra sus recursos mexicanos contra la corrupción, y sobre todo esto de USAID, pues que pues no es la única organización civil que ha recibido apoyo de USAID en México. Yo recuerdo acá en Sonora, la organización Sonora Ciudadana recibía también recursos de USAID, por ejemplo. Claro, mira, creo que hay un doble discurso, porque el presidente entiende perfectamente cómo funciona la sociedad civil, al punto que entre 2006 y 2012, todos los recursos que financiaron a su movimiento y donde cobraba en un salario era a través de las diferentes organizaciones que él fue creando. Debemos recordar que creó Honestidad Valiente, Asociación Civil, Honestidad Republicana, Asociación Civil, No Nos Vamos a Dejar, Asociación Civil, Movimiento de Regeneración Nacional, antes de ser un partido político, fue una asociación civil, y tenemos múltiples
múltiples documentaciones de irregularidades en los recursos que recibieron. Entonces, para nosotros es interesante que siempre han tratado de usar la palabra de la mal llamada sociedad civil cuando él la conoce a la perfección. Y en nuestro caso, pues la sociedad civil, nosotros precisamente, y es con lo que empezábamos, hemos transparentado siempre cada peso y cada centavo. No estamos haciendo nada, ni fuera de la legalidad, ni siquiera fuera de la moralidad. Y solamente se trata pues de un discurso maniqueo para tratar de hacernos hablar de otras cosas y para tratar de manchar a una de las instituciones que afortunada o desafortunadamente pues ha dado cuenta de cómo la corrupción sigue tan viva como antes. Sí, en la conferencia de ayer de Pablo Gómez, donde estuvo el presidente López Obrador, hacen un informe detallado de las finanzas de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pero no hablan de alguna irregularidad. Así es, de hecho, a pregunta expresa, como bien reportabas, le preguntaron, ¿y aquí hay algo ilegal? Pues no, tenemos que revisar. Y precisamente creo que esa es también una de las partes preocupantes, porque, y nosotros lo pusimos en nuestro comunicado, lo que nos deja ver esto con mucha claridad es que la intencionalidad es amedrentar no solamente a la organización a los que trabajamos aquí, sino tratan de intimidar a los ciudadanos que nos donan dinero, que colaboran con nosotros o que siguen nuestro trabajo, tratando de justamente mostrar, miren, vamos a sacar listas, ¿no?, de quiénes son quienes los apoyan, como si se tratara de algo que nos debería dar vergüenza, cuando es todo lo contrario, ¿no? La propia Constitución nos dice que todos tenemos derecho a realizar el trabajo que queramos mientras tengamos un modo honesto de vivir, y que es más honesto que exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones, que no robe los recursos públicos y que garantice los derechos de las personas. Exacto. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muchas gracias por estar con nosotros y estamos en contacto. Al contrario, muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio y estamos muy a la orden. Gracias, como siempre. Reporte 100.